voy a pedir que abran sus Biblias. A los que lo tienen en su celular, en su móvil, a los que andan la Biblia a mano, pueden abrirla. Yo he traído un tema, el Señor me ha regalado un tema que se titula, el tema no es ese, al inicio, búscalo. La confianza en Dios en medio de la adversidad. El tema es la confianza en Dios en medio de la adversidad. Texto Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. Y dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y oró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y te añadiré 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mi nombre y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová? Al tercer día respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, esto, de que hará Jehová, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Aquí nosotros podemos ver la maravillosa palabra de Jehová Dios y la maravillosa palabra de que estos dos personajes comentan. Yo traigo una introducción y es que les voy a hablar del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey que gobernó muy joven, de 25 años. Y dice la historia que este rey gobernó por 29 años. También dice que este rey fue un rey justo, un rey bueno, piadoso, un rey que tenía un corazón bueno. También lo llamaron el rey de las reformas, ¿saben? Porque este rey fue el que sucedió a su padre, porque el padre de él se llamaba el rey Acaz. Y cuando su padre dejó el poder, él vino a gobernar. Por cierto, que su padre fue un rey malo, que hizo lo malo delante de Dios, que hizo
todo lo contrario a lo que Dios le había pedido que hiciese. Pero encontramos que llega su hijo, Ezequías, un hijo totalmente diferente a él. Un hijo, un rey que lo llamaron el rey de la reforma, porque él cuando tomó el trono, lo primero que hizo fue hacer reforma, eliminar cada una de las cosas que a Jehová Dios no le gustaba. Y es que cuando nosotros nos decidimos a servirle al Señor, nuestra vida tiene que cambiar totalmente. Lo que nosotros hacemos tiene que ser totalmente diferente a lo que el mundo hace. Y nosotros encontramos a este rey que lo primero que hizo fue abolir la idolatría del templo de Jerusalén. Porque había idolatría. Y si hay una cosa que al Dios que tú y yo alabamos, hay una cosa que a Él no le gusta, es la idolatría. Porque solo a Él lo vamos a adorar y porque solo a Él lo vamos a glorificar. Y dice que eliminó muchas cosas del templo, tradiciones paganas que hacían en ese lugar, esas tradiciones que habían sido heredadas por su padre. Vino Dios usando a su hijo para que su hijo hiciera totalmente diferente a lo contrario que su padre había hecho. Y es que cuando nosotros llegamos al Señor, nuestra vida cambia. La idolatría se va. Todo lo que queda en el pasado allí se queda. Si nosotros nos acordamos es para ver dónde Dios nos sacó y qué es lo que Él hace en cada una de nuestras vidas. Y algo muy importante de este rey era que un rey que hablaba día a día con Dios. Un rey que él no le interesaba que él era el rey, que tenía todas las riquezas, que tenía sus trabajadores, no, que tenía poder de hacer muchas cosas. A él no le interesaba eso. Él no confiaba en sus riquezas, ¿sabes? Él confiaba en Dios Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios que era un hombre que confiaba, que cuando estaba en dificultades iba a la presencia de Dios. Iba y le contaba todo lo que estaba pasando en su vida. Y tenemos en esta historia que él tenía un enemigo, los asirios. Los asirios eran un ejército poderoso. Eran un ejército con una artillería pesada, como decimos nosotros. Pero el rey tenía al Dios Todopoderoso de parte de él. El tema, que no se te olvide, la confianza en Dios en medio de la adversidad. Y es que el Señor, por medio de esta historia, nos enseña que no importa la situación por la cual estemos pasando, que no importa la duda, que no importa las cosas malas que vengan a nuestra vida, que no importa nada lo que acontezca alrededor tuyo, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, alrededor de tus hijos, no importa. Lo importante es que tú confíes en el Dios Todopoderoso. Eso es lo importante. ¿Sabes una cosa, hermano? Muchas veces nosotros pensamos que nuestro Dios calla. Sí, Él calla. Pero ¿sabes por qué Él calla? Porque cuando Él calla es porque está trabajando. Porque Él hace las cosas bien. Porque Él lo único que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Y si hay algo que me gusta y que aprendí de esta historia, es la soberanía de Dios. Tenemos un Dios soberano, un Dios que da vida y un Dios que da muerte. A un Dios que tú y yo no lo podemos cuestionar porque Él es soberano. A Él la misma naturaleza le obedece. El mar le obedece. El viento le obedece. El sol le obedece. La misma muerte le obedece. La enfermedad le obedece. ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, dale palma porque Él vive y reina.
por los siglos de los siglos. Y encontramos la gran noticia que recibió el rey Ezequías. Encontramos al profeta Isaías llevando la noticia donde estaba el rey. Y es que el rey ya tenía tiempo de estar en su lecho, enfermo. Imagínese usted cuando sus trabajadores le dijeron: rey, viene el profeta Isaías, pensando él que le llevaba una buena noticia. Pero ¿qué le dice el rey Isaías? ¿Qué le dice el rey Isaías? Rey, así dice Jehová: arregla tu casa porque vas a morir. Hay una lección en esta historia. Tenemos que tener arreglada nuestra casa, porque no sabemos el día ni la hora. El Señor nos dice en esta mañana que arreglemos nuestra casa. Pero la palabra de Dios dice que era un rey conforme al corazón de Jehová. Un rey bueno que hacía lo bueno delante de Dios. Pero hay una razón por la cual Dios le manda a decir con el profeta Isaías que arregle su casa. Ya la van a saber conforme va la historia. Ordena tu casa, ordena tus cuentas, ordena el testamento, ordena tu trabajo, ordena tu matrimonio, ordena tu vida como hijo, ordena tu vida como padre, ordenemos nuestra vida como esposo, ordenemos nuestra casa. Y qué maravilloso es que el rey Ezequías escuchó la palabra. No comentó nada cuando Isaías le dio la gran noticia. Se quedó calladito. Pero dice la palabra de Dios que cuando Isaías se fue, lo primero que hizo es volteó su rostro hacia la pared, que significa humillación. Me imagino yo, se fue a su cuarto a hablar con Dios, a contarle lo que sentía después de haber recibido la gran noticia. Es que Isaías no le dijo: dice Dios que vas a sanar. Isaías le dice: prepara tu casa porque vas a morir y no vivirás. Es que no le estaba dando una noticia buena, le estaba dando una noticia mala. Pero viene el rey Ezequías, él sabía cómo él había andado delante de su Dios. Y llega y comienza, me imagino yo, a adorarlo, porque era un rey que adoraba y que glorificaba a Dios, que le hacía cántico, pero le dice: acuérdate, Dios mío, cómo anduve yo. Tú conoces mis caminos. Tú conoces cómo he sido yo delante de ti. Porque él sabía cómo él había andado delante de él. Y dice la palabra de Dios que cuando él estaba orando y cuando él estaba hablando con su Dios, vino palabra de Jehová al profeta Isaías y le dice: devuélvete y dile a mi hijo que le daré 15 años más de vida. ¿Cuál es la enfermedad que tienes? ¿Cuál es el dictamen que Dios, el médico, te ha dado? El mismo Dios del rey Ezequías es el mismo Dios que está aquí en esta mañana. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él está aquí con nosotros en esta mañana. Qué maravilloso es ir a buscarlo, tener un encuentro con Él en los momentos difíciles. Qué maravilloso es. Muchas veces no tenemos que andar buscando intermediario. Solitos nos vamos a nuestro aposento y le contamos a Él cómo nos sentimos. Le contamos a Él cuál es la situación que está pasando. Le contamos a Él todo lo que acontece en nuestras vidas.
¿Sabes qué es lo que le pasaba al rey Ezequías? Que por qué Dios le dijo que arreglara su casa. Él no se había casado. Él no tenía hijos. Él no tenía prole. No se había casado. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Que los hijos tenían que heredar el trono de sus padres. Pero viene Dios, que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo escudriña. Me imagino, tengo que extenderle la vida. Le extendió 15 años más de vida para que él hiciera lo que tenía que hacer. Y qué maravilloso es que Dios está al control de todo. Además que Dios no solo le dio 15 años de vida a él, también Dios le dio protección al pueblo de Jerusalén, porque los asirios estaban ahí que querían invadir el pueblo de Jerusalén. Tenemos un Dios completo. Tenemos un Dios que responde a nuestras necesidades. ¿Saben? Están en el mejor lugar. Tienen un Dios que ve, oye, escucha y que responde. Tenemos un Dios que ve lo íntimo de nuestro corazón, que escudriña la necesidad por la cual estás hoy aquí. Dice el Salmo 34:18, el Señor está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y es que nosotros encontramos a un rey que pudo experimentar muchas veces la gloria de Dios. La misma historia de él cuenta que un día llegó el profeta Isaías a llevarle otra noticia mala y que le dice, rey, que los asirios estaban a punto de invadir su territorio, la ciudad de Judá. Y dice que cuando le dio la noticia, lo que él hizo primero fue irse al templo, como cuando ustedes vienen a este lugar, a contarle sus necesidades, sus limitaciones al Señor. Y dice que se fue al templo y que cuando él empezó a clamar por protección de la ciudad de Judá, que mientras él estaba orando, dice que el ángel del Señor envió a su ángel al lugar de la batalla y que en esa misma noche exterminó a 185,000 soldados asirios. Y el rey no se movió, sino que fue al templo a adorar, a glorificar y a pedirle al Señor. ¿Cuál es el asirio que está acechando tu vida? ¿Cuál es el asirio que te está haciendo tener miedo? Dile al asirio que tú tienes un Dios poderoso, que tú tienes un Dios que no ha perdido ninguna batalla, que el ángel del Señor está con cada uno de nosotros y con cada uno de vosotros. Él extendió la vida del rey Ezequías, porque tenemos un Dios soberano, un Dios que no le tiene miedo a las circunstancias, un Dios que no le tiene miedo a las resoluciones de los médicos. El médico por excelencia. Dice su palabra que por sus llagas hemos sido curados. Y que cuando Él fue a la cruz, nos dio vida y vida en abundancia. ¿Saben? Hay algo maravilloso que nuestro Dios hizo. En el mismo abismo, subiendo, le arrebató las llaves a Satanás para darnos la victoria. Para que hoy tú y yo tengamos en quién confiar, a dónde ir, con quién encerrarnos, a contarle todo lo que nos está concediendo en nuestra vida. Esta historia tiene unas características muy esenciales. Yo le voy a pedir a Mía que me ponga las características.
Una de ellas, la enfermedad como prueba. Encontramos a Dios probando la fe, la perseverancia. Y es que muchas veces la prueba, la circunstancia, la enfermedad es la que nos lleva a clamar y a buscar a Dios. Tenemos que ser dependientes de Él, no del medicamento, no de los médicos, dependamos de Dios. Esa tiene que ser nuestra dependencia. Segunda característica, la oración como respuesta de Dios. Ezequías con su enfermedad responde a la enfermedad con una oración. Pudo haber buscado especialistas en ese tiempo con tanta plata, con tanto oro, con tanto diamante que tenía siendo el rey. Pero ¿qué hizo? Se fue a orar. Se fue a hablar con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. 3, la soberanía de Dios. Y es que tenemos un Dios soberano. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que tiene poder para dar vida y para dar muerte. 4, fe y confianza. Estas fueron fundamentales para la sanidad. Él conocía el poder de Dios. Tú y yo conocemos al Dios que alabamos, al Dios que servimos. ¿Cuántos de vosotros han experimentado respuesta de Dios? Entonces lo conocemos. Dice la palabra de Dios que la fe es la que mueve la mano de Dios. Y si no tenemos fe, digámosle al Señor en esta mañana, aumenta mi fe como el grano de mostaza. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener confianza. Confiemos en Él. En Él están nuestras respuestas. En Él está nuestra sanidad. En Él está todo lo que necesitáis en esta mañana. En Él está tu necesidad. En Él está tu respuesta. 5. El milagro sobrenatural demuestra el poder de Dios. Encontramos en la historia que le extendió 15 años. Hizo lo que tenía que hacer el rey. Lo siguió alabando, le siguió sirviendo, lo siguió poniendo en alto. Pues este tiempo que nosotros tenemos que sea para adorarlo, que sea para glorificarlo, que sea para honrar su nombre, que sea para servirle, que nosotros no pongamos límites cuando hay que servirle a Él. ¿Sabe? Cuando nosotros nos encargamos de su obra, Él se encarga de nuestras necesidades. Él se encarga de nuestras limitaciones. Él quiere que nosotros nos extendamos al norte, al sur, al este, al oeste, porque Él está en todas partes, porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios que no ha perdido ninguna batalla. Y si no perdió la de Ezequías, tampoco va a perder la nuestra. Dale palmas al Señor en esta mañana porque Él está aquí. Lo sobrenatural, el reloj de Acaz. Le dice Isaías. Fácil es, le dice, que las manecillas del reloj lo hagan como es naturalmente, hacia adelante. El día, la noche. Dice el rey Ezequías. ¿No es más difícil lo contrario? El retroceso, las manecillas del reloj, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Dile al Señor en esta mañana que esa enfermedad hacia atrás,
que esa enfermedad no tiene que estar en tu vida, que ese problema que has traído hacia atrás, que ese problema no es tuyo, que ese problema Él lo toma en esta mañana hacia atrás. El día y la noche y el día. En la enfermedad no te rindas. En la enfermedad búscalo. En el dictamen médico, acércate a Dios. Enséñaselo. Son tus extremidades. Preséntaselas al Señor. Es un órgano de tu cuerpo. Preséntaselo al Señor. Cualquier limitación, preséntasele al Señor, porque Él responde tu oración. Es tu economía. Son tus documentos. No tienes dónde vivir. Preséntasela al Señor. Porque cuando un día yo vine a este lugar y no tenía dónde vivir, Él respondió mi oración. ¿Estás enfermo? Preséntala al Señor. Cuando el médico me dijo que iba a convivir con un edema linfático, me inflamaba, mis zapatos no me quedaban, se los presenté al Señor y aquí estoy, adorando su nombre y glorificando su nombre. Mis deudas Él las pagó. Tuve deudas que tú no tienes ni idea. Y Él las pagó. ¿Qué hay imposible para tu Dios? ¿Qué hay imposible para nuestro Dios? De Él viene la respuesta. De Él viene la victoria. Vive para su gloria. Sírvele con amor. Prepárate para hacer bien las cosas para Él. Hazlas con excelencia. Dale el primer lugar a Él. Piensa en Él primero antes de hacer lo vuestro. Y Él se encargará de hacer con excelencia lo que tú quieres que sea en tu vida. Él se merece toda honra, se merece toda exaltación. En el tiempo de crisis, acuérdate de los tesoros celestiales. Así como el rey Ezequías se acercó, le dijo al Señor, acuérdate cómo he andado yo delante de ti. Acuérdate cómo yo te he servido. Acuérdate cómo yo limpié los templos de Jerusalén para que la honra y para que la gloria solo fuese para ti. Esos son los tesoros celestiales. Por eso es que el Señor quiere que nosotros atesoremos, acumulemos tesoros celestiales en esta tierra, para cuando nos toque ir a hablar con Él, le digamos, Señor, aquí estoy, yo dependo de ti, te necesito. Y encontramos al Dios que escucha la oración de sus hijos. La recompensa, el servicio en su casa. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. No te olvides que Isaías fue el portador de dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuántas veces cuando alguien llega y nos da una noticia, la que queremos escuchar, cuál es? La buena. ¿Sabe? Cuando mi esposo me dice a mí, tengo dos noticias que darte. Me dice, una buena, me dice, y una mala. Y yo, venga, dígame la mala para que cuando venga la buena me voy a regocijar.
Aleluya. Y es que Ezequías estaba destinado para morir. Pero Dios cambió la sentencia de muerte. Asimismo, en esta mañana nuestro Dios cambia el veredicto, cambia la noticia que te dio el médico, cambia que no importa que no tengas papeles, Él cambia toda situación adversa en tu vida, Él la cambia. Porque Él está aquí y está aquí en este lugar. Enséñale al Señor ese diagnóstico. Vamos a hacer una oración fuerte. Y le vas a decir al Señor, aquí está mi diagnóstico. Aquí está lo que dijo el médico. ¿Diabetes para toda la vida? No. El que puede cambiar y limpiar esa sangre está aquí. ¿Que te duelen las extremidades para toda la vida? No. El que da el calcio está aquí. El que da huesitos nuevos está aquí. Mis riñones. Él te puede dar un riñón nuevo. Porque Él es el Dios de lo imposible. Que el enemigo quiere que la bendición no llegue a tu vida. En lo económico, el dueño del oro y de la plata está aquí en este lugar. Él está aquí. Cuéntale tu necesidad. Dile, tú eres el Dios del rey Ezequías. Tú eres el Dios del profeta Isaías. Pero también tú eres mi Dios, que se mueve de una manera especial por mi vida, que está al control de mi necesidad. No te olvides que Él no tiene límite, que Él hace sanidades sobrenatural, que a Él la muerte le obedece. El mismo Job le pidió al Señor que lo sanara de esa lepra y lo sanó. La mujer del flujo de sangre que pasó mucho tiempo, 12 años dice la palabra que pasó esta mujer, y yendo donde médicos, buscando la respuesta. Y dice que un día Jesús iba con la multitud, porque Él cuando anduvo en la tierra andaba trabajando, predicando, salvando, sanando enfermos. Y dice la palabra que en medio de la multitud, ella extendió su mano y buscó y lo tocó. Y dice que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Ah, le dicen los discípulos, maestro, pero ¿quién te va a tocar si todos te aprietan, todos te apapachan? Alguien me ha tocado porque ha salido de mí. Tócalo en esta mañana. Tócalo, porque Él está aquí en esta mañana. Y dice la palabra que fue sanada. ¿Lo cree? ¿Sabe? Él está aquí en esta mañana.